No toques ese enchufe, papá, que acabarás electrocutado. Así, entre risas y desprecio, mi hijo Adrián me apartó la mano aquella mañana de invierno. Tenía el gesto altivo de quien cree saberlo todo. El aire se volvió espeso. Ni el reloj de la cocina se atrevía a seguir marcando los segundos. Yo me quedé quieto, con el destornillador aún en la mano, observando cómo él desconectaba el fusible como si la casa le perteneciera. Me llamo Julián Martín, tengo 67 años, y he pasado mi vida entera entre cables, fusibles y lámparas que chispeaban como pequeñas estrellas domésticas. Fui electricista durante 40 años, arreglando la luz de otros mientras la mía se apagaba poco a poco. Desde que su madre murió, Adrián, mi único hijo, vive conmigo en este piso de Alcalá de Henares. Yo soñaba con enseñarle que un hombre vale por lo que respeta, no por lo que gana. Pero él decidió seguir otro camino, el del brillo fácil y la soberbia. Aquel día, cuando me llamó inútil por intentar cambiar un simple enchufe, supe que algo se había roto entre nosotros. No respondí. Solo guardé la herramienta, respiré despacio y pensé: algún día entenderá que la verdadera oscuridad no está en las bombillas, sino en el corazón que se apaga. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez alguien te hizo sentir inútil, sin saber que eras tú quien aún sostenía la luz en esa casa. A comienzos de 2024, empecé a notar que mi hijo se me escapaba, como un cable suelto que ya no hace contacto. Había cambiado su forma de hablar, de vestir, incluso de mirarme. Llegaba tarde, perfumado, con camisas de lino y palabras que no entendía. Startups, blockchain, acciones a plazo. Yo asentía sin interrumpirle, aunque en el fondo no sabía de qué mundo me hablaba. El mío era más simple: herramientas, clientes, facturas en papel. El suyo, pantallas, gráficos y promesas digitales. Dejó de cenar conmigo. Antes nos sentábamos frente al televisor con un plato de lentejas o tortilla, y hablábamos de su madre. Ahora, las noches eran suyas, videollamadas, música alta y la puerta cerrada. A veces, me despertaba con la luz de su ordenador filtrándose por la rendija del pasillo, azul y fría como una herida. Una tarde de marzo, trajo a casa a Laura, su novia, una muchacha elegante, de gesto fino, hija de un empresario de Pozuelo. Llevaba un perfume caro y esa sonrisa que no mira, sino que evalúa. Preparé cocido, como hacía su madre los domingos. Quise que se sintieran en casa, que mi mesa aún significara algo. Durante la cena, ella me preguntó a qué me había dedicado. Fui electricista, 40 años, respondí con orgullo. Trabajé en Media Alcalá, en colegios, talleres, hasta en la parroquia de San Justo. Adrián soltó una risita nerviosa. Bueno, mi padre está jubilado ya. Ahora se entretiene con pequeñas reparaciones, cosas sencillas. No me miró al decirlo. Yo seguí removiendo la sopa, despacio, sin levantar la vista. Esa frase me dolió más que cualquier discusión. No era lo que dijo, sino el tono, esa mezcla de vergüenza y condescendencia que solo se tiene con quien uno cree superado. Esa noche, cuando recogí los platos, vi cómo Adrián reorganizaba los muebles del salón. Quiero que la casa tenga otro aire, dijo. Más moderno. Quitó las fotos antiguas del aparador, las que teníamos con su madre, y guardó mi vieja radio en una caja. Gasta luz, y además ya no combina con nada. Intenté no decir nada. No quería discutir, pero dentro de mí sentí que me arrancaba algo más que un mueble. Me estaba desconectando de mi propio hogar. Poco después, empezó a optimizar la casa, como él decía. Cambió las bombillas por otras inteligentes, instaló enchufes con control por voz, e incluso se permitió desconectar algunos de mis viejos aparatos. Hay que ahorrar energía, papá. Tu televisor chupa como un demonio. Lo decía con una sonrisa forzada, sin saber que cada palabra era una puñalada. Yo le dejaba hacer.
Pensaba que tal vez era su forma de sentirse útil, de tomar el relevo. Pero en realidad, lo que hacía era construir un mundo sin mí. Una noche de abril, mientras intentaba leer en la penumbra del pasillo, le oí hablar por teléfono. Sí, ya lo sé, pero no puedo invitarte aquí. Vive mi padre aún. Pausa. No puedo vender el piso. Está a su nombre. Me quedé helado. No por lo que dijo, sino por el aún. Ese aún que sonó como una cuenta atrás. Al día siguiente, le dejé el desayuno listo en la mesa, café, pan tostado y una nota. Hijo, esta casa sigue siendo tuya mientras la respetes. No me respondió. El cambio fue total. Empezó a tratar el piso como si fuera una oficina. Traía amigos, hacía reuniones por videollamada, y hablaba de emigrar a un barrio mejor cuando las cosas despegaran. Yo, mientras tanto, seguía barriendo el suelo y regando las plantas de su madre, en silencio. Una tarde, al ir a encender mi lámpara de mesa, la encontré desenchufada. No la uses, papá, dijo Adrián desde el sofá. Es antigua y consume demasiado, pero es la que me acompaña cuando leo. Ya te compraré una nueva, de esas que se cargan por USB. Su frase me atravesó como un relámpago. Me di cuenta de que, para él, todo lo viejo debía ser sustituido. Los objetos, las costumbres, incluso las personas. Esa noche, mientras él dormía, abrí el cajón donde guardo mis herramientas. Las toqué una a una. El destornillador, el medidor de corriente, el alicate. Aún recordaban el calor de mis manos, el pulso firme de un hombre que conocía el respeto por su oficio. Me miré en el espejo del pasillo y vi a un viejo con la espalda encorvada y la mirada cansada. Pero dentro, todavía brillaba una chispa. Sabía que, tarde o temprano, ese desprecio tendría una factura. Y no hablo de dinero. Hablo de esas cuentas que la vida pasa en silencio, cuando uno olvida de dónde viene. No dije nada, no grité, pero aquel día comprendí que mi hijo se había desconectado no de la red eléctrica, sino del corazón de su familia. Y yo, aunque ya no trabajaba entre cables, supe que aún quedaba una lección por dar. Una que no se aprende con tecnología, sino con oscuridad. En abril de 2024, el aire olía a humedad y soledad. Había pasado días sin cruzar más de 3 palabras con Adrián. Su vida giraba en torno a su trabajo, su novia y su teléfono. La mía, a mantener el orden de una casa que ya no parecía mía. Una mañana encontré en el buzón una carta de Iberlus, la compañía eléctrica. La abrí en la cocina, junto al olor del café recién hecho. Aviso de corte por impago. Importe pendiente. 172 euros. Me quedé un momento mirando la cifra. No era mucho, pero mi pensión ese mes había llegado con retraso. Adrián estaba en el salón, hablando por videollamada. Cuando colgó, le pedí con calma. Hijo, necesito que pagues la luz. Tengo aquí el dinero en efectivo, pero hasta mañana no podré ir al banco. No te preocupes, papá. Dámelo. Lo pago ahora por la app. Le entregué los billetes doblados. Los guardó en el bolsillo de su americana sin mirarlos. Pasaron 3 días, luego 5. No llegó ningún mensaje de confirmación, ninguna factura. Quise pensar que todo estaba bien. Pero la duda, como una chispa en un cable viejo, seguía latiendo dentro de mí. El día 9, a las 7:30 de la mañana, la casa entera se apagó. El clic seco del frigorífico, el zumbido que se extinguió, el reloj que se quedó en blanco. Miré al techo, incrédulo. No era una avería, era un corte total. Salí al pasillo y encontré a Adrián en la puerta, con el móvil en la mano. ¿Qué pasa con la luz?, pregunté. Él no levantó la vista. La corté yo, papá. Así aprenderás a no depender de mí para todo. ¿Cómo que la cortaste tú? Eres un inútil. No sabes ni pagar una factura. La palabra inútil me golpeó con más fuerza que el silencio que siguió. No supe qué responder. Me quedé allí, de pie, con la sensación de haber perdido algo más que la electricidad. El respeto.
Esa noche fue larga. Dormí vestido, envuelto en mantas, con el frío subiéndome por las rodillas. Adrián veía series desde su portátil, riendo a carcajadas. Ni siquiera notó que yo temblaba de fiebre. A la mañana siguiente, fui al banco. Esperé mi turno entre ancianos y amas de casa, con el sobre de Iberlus en la mano. Cuando por fin me atendieron, la empleada revisó mi cuenta. Señor Martín, el pago de la factura no figura, pero hay un retiro de 172 euros del día 6, en concepto de suscripción Premium Streami. Sentí un mareo. ¿Está segura? Completamente. Fue un pago digital. Me senté un momento en la silla del mostrador. No podía creerlo. Mi propio hijo había usado el dinero de la luz para pagar su entretenimiento. Cuando regresé a casa, Adrián estaba en la cocina, con un café en la mano y el portátil abierto. ¿Usaste el dinero de la luz para tus cosas? Pregunté. No dramatices, papá. Era solo un cambio de prioridad. ¿Un cambio de prioridad? Repetí, sin poder contener la amargura. La luz puede esperar. Trabajo mucho. Necesito distraerme. No respondí. Lo miré unos segundos y vi en su rostro algo que no reconocí. Una mezcla de desprecio y orgullo. Un joven que creía que el mundo giraba solo por su voluntad. Esa tarde, el frío calaba los huesos. El agua se volvió tibia. El reloj se detuvo. Y sin embargo, dentro de mí empezó a moverse algo que llevaba años quieto. Una calma vieja, la que nace cuando uno decide no humillarse más. La noche más larga, sin luz, sin respeto. Aquel 10 de abril no dormí. La casa entera era un cuerpo sin pulso. Desde mi cuarto escuchaba el zumbido de los coches en la carretera, la lluvia golpeando el alféizar. En la oscuridad, pensé en mi mujer, en cómo ella habría intentado mediar entre nosotros, con su voz suave, su fe en que todo se arregla hablando. Pero ya no había palabras, solo sombras. Por la mañana, Adrián salió sin despedirse. Su habitación olía a perfume caro y a cables quemados. Yo abrí las ventanas, respiré hondo y tomé una decisión. No era venganza, era enseñanza. Busqué mi vieja caja de herramientas, aquella de madera que guardaba en el trastero. Dentro seguían mi destornillador, mis guantes de goma, el multímetro y un rollo de cinta aislante azul. Los toqué con cariño. Era como saludar a viejos amigos. Cuando cayó la tarde y Adrián regresó del trabajo, fingí estar dormido. Esperé a que apagara las luces de su habitación y cerrara la puerta. Luego bajé en silencio al cuadro eléctrico del edificio. Sabía exactamente qué hacer. Años de experiencia te enseñan a respetar la corriente, pero también a comprender su lenguaje. Con un simple ajuste, desconecté la línea que alimentaba su dormitorio y el enchufe de su portátil. El resto de la casa lo mantuve activo con un cable auxiliar que pasé desde el trastero. Subí despacio, cerré el cuadro y regresé a mi silla del salón. Media hora después, escuché su voz desde el pasillo. «Papá, ¿qué pasa con la luz aquí?» «No sé, hijo», respondí sin levantar la vista del periódico. «Quizás el destino te esté enseñando lo que es la verdadera oscuridad». El silencio que siguió fue largo. Oí cómo apretaba los interruptores una y otra vez, cómo golpeaba el enchufe, cómo murmuraba palabrotas. Finalmente, se rindió. Yo apagué mi vela, cerré los ojos y dormí por primera vez en semanas con una paz que no venía de la electricidad, sino del alma. Asterisco el cortocircuito moral. Una lección en silencio. Durante los días siguientes, la casa se llenó de un silencio espeso, casi eléctrico. Adrián evitaba mirarme. Salía temprano, volvía tarde, pero el cansancio empezaba a dibujarse en su cara. Ojeras, barba sin afeitar, la ropa arrugada. El 15 de abril, su novia Laura vino a buscarlo. Cuando vio que no había luz en su habitación, arqueó una ceja. «¿Qué pasa aquí, Adrián?» «Nada, una avería tonta». «¿Otra vez? No sé cómo puedes vivir así». Y se marchó sin darle un beso. Esa misma noche, escuché su llanto ahogado detrás de la puerta. No entré.
Sabía que era su turno de aprender. Los días pasaron. Adrián empezó a usar la cocina, a calentar agua en el hornillo, a doblar la ropa con la luz tenue del salón. A veces me pedía prestada mi radio vieja para escuchar las noticias. No decía mucho, pero su tono se había suavizado. Una tarde de domingo, lo encontré sentado frente a la ventana, mirando la lluvia. «Papá», dijo en voz baja, «ayer soñé con mamá. Me decía que te estaba fallando». Me quedé quieto, sin saber si hablar o dejar que siguiera. «No quiero convertirme en alguien vacío», añadió. Pero no sé cuándo empecé a ser así. Le puse una mano en el hombro. Cuando uno se olvida de agradecer, hijo, la oscuridad entra sola. No lloró, pero su mirada se quebró. Y en ese silencio compartido, supe que la corriente entre nosotros volvía a fluir, aunque fuera despacio. La factura se paga con alma. A finales de abril, Adrián fue a Iberluz y regularizó el pago. Cuando volvió, me dejó el comprobante sobre la mesa sin decir palabra. «Ya está todo al día», murmuró. Asentí. «Gracias, hijo». No quise añadir más. La lección ya había sido dada. No con gritos ni castigos, sino con oscuridad. Porque la vida, como la electricidad, enseña a golpes de corriente. Y solo quien ha estado a oscuras aprende de verdad a valorar la luz. Los primeros días de mayo de 2024 trajeron una calma extraña. En casa ya no se escuchaban las risas de Adrián, ni el sonido continuo de su teclado, ni aquella música que convertía las paredes en un eco sin alma. El silencio, que antes me dolía, empezó a tener otro significado, el de un hijo que por fin pensaba. Aquel corte de luz simbólico había hecho más por nosotros que todas las conversaciones que intenté tener durante meses. Adrián seguía enfadado, pero ya no discutía. Observaba, callaba. Se levantaba más temprano, preparaba café, uno para él, otro para mí, y lo dejaba sobre la mesa sin decir palabra. Yo fingía leer el periódico, pero en realidad lo miraba de reojo, buscando en su rostro alguna señal del muchacho que un día fue. Una tarde lo escuché hablando por teléfono con tono distinto, sin la arrogancia habitual. «No, Laura, no pasa nada. Sí, ya he arreglado la luz. No, no lo entenderías. Pausa. No, no me llames más, por favor». Colgó. Se quedó mirando el móvil largo rato, como si pesara una tonelada. Luego se levantó, fue a la cocina y tiró el terminal dentro del cajón de los cubiertos. No lo vi tocarlo en días. Empezó a ayudar en pequeñas cosas, regaba las plantas de su madre, barría el pasillo, incluso reparó una silla coja con cola y paciencia. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Papá, ¿cómo sabías lo que tenías que hacer con el cuadro eléctrico? La electricidad tiene su lenguaje, hijo. Si lo escuchas con respeto, te habla». Supongo que yo no he escuchado nada últimamente. «Todos nos desconectamos alguna vez», le respondí. «Lo importante es querer volver a encenderse». Él asintió. No era una disculpa aún, pero era un paso. Los días se sucedieron con lentitud. Adrián comenzó a volver antes del trabajo, sin traje ni corbata. Se sentaba conmigo a la mesa, sin móvil, sin prisas. Me contaba cosas que antes nunca compartía, que su jefe lo presionaba, que el dinero no le rendía, que se sentía vacío. Lo escuché sin reproches. Aprendí que, a veces, el mejor consejo es el silencio que deja espacio al arrepentimiento. El 10 de mayo, llegó a casa antes de lo habitual. Llevaba una camiseta sencilla y una mirada cansada. Se sentó frente a mí, con los codos sobre la mesa. «Papá», dijo al fin. No sabía lo que era esto. Pensé que la luz era algo garantizado. «Como el respeto», le respondí, «hasta que alguien decide apagarlo». Se quedó callado, mordiéndose el labio. «Tenías razón. No te traté como merecías. Creí que ser moderno era mirar por encima del hombro a los demás. Pero ahora, no lo sé. Siento que me he convertido en alguien que ni yo mismo respeto». Su voz tembló. Me limité a mirarlo,
con esa mezcla de ternura y tristeza que solo un padre conoce. Aún estás a tiempo de reconectar, hijo. Pero no basta con pagar la factura. Tienes que pagar la deuda del alma. Esa noche, cuando se fue a dormir, sentí que algo había cambiado. El aire de la casa ya no pesaba tanto. El rencor se había fundido, como un fusible viejo que al romperse deja pasar la corriente nueva. Reconexión. Un nuevo comienzo. A la mañana siguiente, Adrián se levantó temprano. Me dijo que tenía algo que hacer. Lo vi salir con paso decidido, con el abrigo mal abotonado y el rostro sereno. Volvió 3 horas después con una carpeta en la mano y un resguardo de pago. He ido a Iberluz, dijo. He pagado las 2 facturas pendientes, más una penalización de 48 euros. Me extendió el papel. Y he puesto la cuenta a mi nombre, para que no te vuelvan a molestar con avisos. No supe qué decir. Lo miré en silencio, sosteniendo aquel papel que, más que un recibo, era un símbolo. Gracias, hijo, dije al fin. No, papá. Gracias a ti por no rendirte conmigo. Ese día reconectaron la electricidad. Cuando la luz del salón volvió a encenderse, el resplandor me pareció distinto, más cálido, más humano. Adrián se quedó de pie, mirando la bombilla como si fuera la primera vez que veía una encendida. Parece una tontería, murmuró, pero da paz verla así. La paz no viene de la bombilla, hijo. Viene de saber quién la encendió contigo. Desde entonces, las rutinas cambiaron. Empezamos a cocinar juntos. Él cortaba las verduras torpemente. Yo corregía con paciencia. Algunos domingos salíamos a pasear por la ribera de Henares. En silencio, a veces, otras veces hablando de su madre, de su infancia, de las cosas sencillas. El ordenador caro que antes dominaba el salón acabó guardado en una caja. En su lugar, Adrián me pidió que le enseñara a arreglar una lámpara antigua que había encontrado en el trastero. Quiero aprender, me dijo. No por necesidad, sino para saber cómo funciona lo que me rodea. Mientras le mostraba cómo pelar el cable y conectar el cobre, vi en su gesto algo nuevo, respeto. El mismo respeto que yo sentí la primera vez que supe reparar algo sin ayuda. Pasaron las semanas, y nuestra casa se transformó en un lugar distinto. No más tensiones, no más frases cortantes. A veces, el sonido del hervidor o la radio de fondo llenaban los espacios donde antes había discusiones. El día 25, Adrián me trajo un pequeño regalo, una linterna. Era moderna, recargable, pero de carcasa metálica. Por si vuelve a fallar la luz, dijo con una sonrisa. La encendí. Iluminó la mesa con una claridad firme, sin parpadear. Ya no me preocupa quedarme a oscuras, le respondí. Pero se agradece. Aquella noche, mientras tomábamos café, me di cuenta de que la electricidad había vuelto. Sí, pero no era la misma. No era la luz de las bombillas, sino la de algo más profundo. La del respeto recuperado, la del amor sencillo que se da sin palabras. La verdadera luz. Lo que el destino iluminó. En junio, una tormenta repentina oscureció el cielo de Alcalá. El trueno cayó cerca, y todo el barrio se quedó sin suministro. Las luces titilaron y murieron, una a una. Adrián vino corriendo desde su cuarto con una vela encendida. ¿Estás bien, papá? Sí, hijo. Ya sé cómo manejar la oscuridad, le dije sonriendo. Lo importante es con quién la compartes. Nos sentamos juntos en el salón, con la llama reflejándose en la ventana. Afuera llovía con fuerza, pero dentro la paz era completa. Adrián encendió otra vela y la colocó junto a la foto de su madre. ¿Crees que estaría orgullosa de nosotros?, preguntó. Creo que está sonriendo en algún lugar, respondí. Las madres siempre saben cuando un hijo vuelve a casa de verdad. Nos quedamos así, en silencio, escuchando el sonido del agua y el parpadeo del fuego. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí frío ni miedo. Solo gratitud. Gracias, papá, susurró Adrián. Por no rendirte, por enseñarme que la luz no viene de los enchufes. No lo olvides nunca, hijo,
dije. La luz verdadera nace del respeto, y esa nunca se corta. Cuando la electricidad volvió, ya no importaba. La casa estaba llena de una claridad que ninguna compañía puede cobrar. Una claridad que venía de nosotros. Aquella noche comprendí que había recuperado algo más que a mi hijo. Había recuperado mi lugar en el mundo. Y mientras la lluvia seguía cayendo, me serví un último café, en silencio, observando cómo la llama de la vela se consumía despacio. Era el final de una historia, sí, pero también el comienzo de otra, iluminada no por cables ni bombillas, sino por lo que el destino, al fin, decidió encender. El verano llegó lento ese año, como si el tiempo también necesitara aprender a perdonar. En la casa ya no había sombras, ni las del orgullo, ni las del silencio, ni las del desprecio. Adrián y yo habíamos vuelto a hablar, a compartir el pan, a reparar cosas juntos. Y sin embargo, había algo distinto en mí. No era tristeza, era una calma antigua, una especie de reconciliación con la vida y con el paso del tiempo. Cada mañana, mientras el sol entraba por la ventana del salón, yo encendía la cafetera y miraba el reflejo de la luz sobre la mesa. A veces pensaba en los cables que había conectado durante mi vida. Cientos de casas, cientos de lámparas, cientos de familias que confiaron en mis manos. Siempre me gustó pensar que, en cierto modo, había llevado luz a los demás. Y tal vez por eso me dolió tanto cuando mi propio hijo me apagó. Pero la oscuridad, ahora lo sé, no fue un castigo. Fue una prueba, un examen silencioso que la vida me puso para recordarme quién era. Una tarde de julio, Adrián llegó del trabajo con un gesto distinto. No era cansancio ni preocupación, era humildad. «Papá», me dijo mientras dejaba las llaves, «¿te acuerdas del cuadro eléctrico del edificio? El presidente de la comunidad dice que da fallos, que salta de vez en cuando. Pensé que podrías echarle un vistazo». Lo miré sorprendido. «¿Quieres que te ayude?» «No, quiero que me enseñes». Fui al trastero, saqué mi vieja caja de herramientas. La madera estaba agrietada, el metal oxidado, pero al abrirla olía igual que siempre. A grasa, a tiempo, a oficio. Adrián la observó como quien contempla una reliquia. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó. «De tu abuelo, primero, luego mío. Y ojalá algún día sea tuya también». Bajamos juntos al cuarto de contadores. Le expliqué cómo funcionaban las fases, los diferenciales, el motivo por el cual el sistema a veces fallaba. Él escuchaba con atención, sin prisas, sin mirar el móvil. «Nunca pensé que esto tuviera tanta lógica», dijo. «La electricidad, como la vida, tiene que fluir. Si la fuerzas, salta. Si la bloqueas, se apaga». Adrián asintió en silencio. Mientras reparábamos el cuadro, una vecina pasó por el pasillo. «Don Julián», exclamó. «¿Cuánto tiempo sin verle trabajar?» «Hoy tengo ayudante», respondí sonriendo. Ella miró a Adrián y le dijo: «Su padre ha salvado más luces que el ayuntamiento, muchacho. Aprenda de él». Adrián se ruborizó. Yo seguí apretando los tornillos, con una sonrisa que no recordaba haber tenido en años. Cuando terminamos, la instalación volvió a funcionar como un reloj. El presidente de la comunidad bajó para agradecerme. Llevábamos meses pagando técnicos y nadie lo arreglaba. «Usted sigue siendo el mejor, don Julián». «El mérito es de mi hijo», respondí. «Él fue quien me pidió que lo enseñara». Adrián no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Por primera vez, vi en sus ojos respeto. No solo por mí, sino por lo que yo representaba. Un hombre sencillo, trabajador, que había aprendido que la dignidad no se mide por la tecnología, sino por la coherencia. Los días siguientes fueron más tranquilos. Adrián empezó a acompañarme al mercado los sábados, a charlar con los vecinos, a arreglar enchufes y bombillas de los mayores del edificio. A veces lo hacía él solo, con una destreza que me sorprendía. «No está mal», le decía. «Pero acuérdate de comprobar siempre el neutro antes de faseado». «Sí, maestro», contestaba en tono burlón,
pero con afecto. Aquella palabra, maestro, resonó dentro de mí con una ternura que no esperaba. Hacía años que nadie me llamaba así. Poco a poco, fui viendo cómo Adrián cambiaba también por dentro. Ya no hablaba de inversiones ni de contactos. Había vendido su coche de alquiler y empezó a usar el tren para ir al trabajo. Se reía más, dormía mejor. Incluso volvió a tocar la guitarra, esa que tenía guardada desde la universidad. Una noche de agosto, mientras afinaba las cuerdas en el balcón, me dijo: «¿Sabes, papá? Cuando era niño, pensaba que tú arreglabas la luz solo porque era tu trabajo. Pero ahora entiendo que lo hacías porque te gustaba ver a la gente sonreír cuando volvía a funcionar. Así es. Lo importante no es la corriente, sino lo que ilumina». «Supongo que tú hiciste eso conmigo», respondió en voz baja. «Me arreglaste cuando estaba a oscuras. No supe qué decir. Solo le di una palmada en el hombro. Hay frases que un padre guarda como si fueran oraciones. En septiembre, recibimos una carta del ayuntamiento. Era una invitación a un homenaje para los antiguos trabajadores municipales que se habían jubilado hacía más de 10 años. Mi nombre estaba en la lista. Adrián insistió en acompañarme. El día del acto, en el salón del consistorio, entregaban placas a cada jubilado. Cuando dijeron mi nombre, subí despacio. Por su dedicación y servicio a la comunidad durante 40 años, leyó el concejal. Por recordarnos que la luz no solo se enciende con cables, sino con compromiso. La sala aplaudió. Adrián también, con fuerza. Lo vi levantarse y grabar el momento con su móvil. Al bajar, me abrazó. «Estoy orgulloso de ti, papá. Yo también de ti, hijo». «¿De mí?» «Sí, porque has aprendido algo que yo tardé toda una vida en entender, que el respeto no se impone, se enciende». Los meses pasaron, y el otoño trajo de nuevo la lluvia. En el Alféizar, el agua caía como un metrónomo paciente. Una tarde, mientras Adrián trabajaba desde casa, se fue la luz en el barrio. Él se levantó de inmediato, buscó la linterna y la dejó sobre mi mesa. «Tranquilo, papá. Ya sé qué hacer». Lo vi salir con una chaqueta vieja y el maletín de herramientas. Minutos después, el edificio volvió a iluminarse. Desde el balcón, observé su silueta bajando las escaleras, saludando a los vecinos que lo felicitaban. Entonces supe que mi labor había terminado. Ahora, cuando cae la noche y todo está en silencio, a veces enciendo una sola bombilla del pasillo. Me gusta verla brillar suave, constante. Es como si me recordara que, mientras haya alguien dispuesto a aprender, la luz nunca se corta del todo. Pienso en Adrián, en su madre, en todo lo que hemos vivido. Y entiendo que la vida, como la electricidad, no es cuestión de potencia, sino de continuidad. La oscuridad nos separó, sí, pero también nos enseñó a vernos de verdad. Y cuando el amanecer asoma sobre los tejados de Alcalá, me siento junto a la ventana, con mi taza de café, y repito en voz baja: no construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para iluminar lo que amo. Entonces sonrío, porque sé que, pase lo que pase, en esta casa la luz, la verdadera, ya nunca volverá a apagarse. El respeto no se hereda, se sostiene. Eso lo entendí tarde. Lo entendí en noviembre de 2024, cuando escuché a 2 personas hablar de mí como si yo ya no estuviera vivo. Fue un martes por la tarde. Adrián había invitado a Laura a casa después de meses sin verla. Yo estaba en mi habitación, ordenando unos papeles viejos, la escritura del piso, el seguro del hogar, algunos recibos guardados por costumbre. No era cotilleo. Era que, a mi edad, uno aprende a escuchar cuando oye su nombre dicho en voz baja. «No puedo seguir en este piso», le decía ella. «Es pequeño, antiguo, y huele a viejo. ¿Cuánto tiempo más vas a cargar con él?» Hubo un silencio breve. «Es de mi padre», respondió Adrián. La palabra padre salió sin orgullo, pero también sin vergüenza. Eso ya era un cambio. «Pero al final será tuyo, ¿no?» «No lo sé». Pausa. «Nunca le he preguntado».
Apreté los papeles en la mano. No era la frase en sí, era lo que flotaba detrás. A veces la ambición no grita. Susurra. Laura siguió. Adrián, escúchame. Podríamos vender este piso, dar una entrada para uno en Pozuelo o en Arturo Soria. Tú y yo necesitamos algo acorde a lo que somos. A lo que somos. Me quedé quieto. Sentí algo que no sabía si era tristeza o cansancio. Yo levanté esta casa con mi mujer. Pagamos letra a letra, año tras año, renunciando a vacaciones, a caprichos, a coches nuevos. Aquí curamos fiebres de madrugada. Aquí soplamos velas de cumpleaños con tartas que se hundían por el calor del horno. Aquí jugaba Adrián de niño, con coches pequeños que guardo aún en una caja azul del armario del pasillo. Y ahora hablaban de ella como si fuera una ficha en un tablero. Adrián respondió, más bajo. No hables así de la casa. Laura soltó una risa corta. ¿Qué? ¿Tampoco se puede decir nada? ¿Desde cuándo eres tan sensible con ese piso? Desde que empecé a entender lo que tengo, contestó él. No dijo desde que entendí lo que casi pierdo. Pero estaba ahí. Laura insistió. Perdona, pero sé realista. Tu padre está mayor. Ese piso tarde o temprano pasará a tu nombre. Y si no lo mueves, te quedarás atrapado en Alcalá toda la vida. Yo respiré hondo. Ese tarde o temprano era, otra vez, una cuenta atrás. No entré al salón. No hice escena. Nunca me gustó el teatro. Lo que hice fue sentarme en la mesa pequeña de mi habitación y escribir. Al día siguiente, pedí cita con el notario. No dije nada en casa. Cogí mi carpeta de documentos, mi DNI, y bajé a la calle con paso lento pero firme. Esa mañana no temblaba. Esa mañana tenía claro quién era. El notario me conocía de vista. Hombres mayores con carpetas viejas somos un paisaje habitual en esos despachos. Me senté frente a él y le dije sin rodeos. Quiero dejar las cosas claras mientras estoy bien de cabeza. Él asintió. ¿Testamento? Ya hice uno cuando murió mi mujer, en 2018. Pero quiero añadir una cosa. Le escucho. Saqué una foto plastificada. Era Adrián con 9 años, sosteniendo una linterna de juguete en el pasillo oscuro del piso durante un apagón de invierno. Se la había regalado su madre. Él sonreía con todos los dientes. Mi hijo, dije, cree que la luz es un interruptor. Yo quiero que entienda que, antes de tenerla, hubo alguien que la apagó. El notario, hombre serio, guardó silencio. Abrí la carpeta y puse sobre la mesa las escrituras del piso. Esto, continué, no es un activo inmobiliario. Es la memoria de una familia. Quiero que quede por escrito que este piso no puede venderse ni ponerse en alquiler mientras yo viva. Y cuando yo falte, quiero que él pueda quedarse a vivir, si quiere. Pero quiero también otra cosa. Diga, quiero que conste, por escrito, que este piso pasa a su nombre solo si él mantiene conmigo, hasta el final, un trato digno. El notario alzó la vista. Eso en términos legales no es fácil de formular. No le estoy pidiendo que ponga si es cariñoso. Yo apoyé las manos en la mesa. Le estoy diciendo que quiero dejar asentado que este piso no es pago de culpa ni trofeo de paciencia. No quiero que un día alguien le diga, te aguantaste a tu padre para heredar. No, quiero que quede claro que esto no es un premio. Es una entrega. Estuvimos un buen rato trabajando la redacción. Que si usufructo vitalicio, que si limitación de disposición, que si transmisión condicionada. Palabras frías para una historia caliente. Al final quedó algo sencillo. Yo mantenía el derecho total mientras viviera. Llegado el momento, él recibiría el piso, pero sin obligación de venderlo ni presión alguna de terceros. Sin presiones de nadie ajeno al núcleo familiar. Esas palabras las pedí yo. Firme. Cuando apoyé el bolígrafo, sentí algo parecido a cerrar un circuito. No era control. Era paz. Esa tarde, al volver a casa, Adrián estaba en la cocina, limpiando los fogones. No lo hacía bien, pero lo hacía con intención. ¿Dónde has estado?, preguntó.
He ido al notario. Su cara cambió. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras mal? ¿Ha pasado algo? Lo miré. Me miró. Ese cruce de ojos entre padre y hijo ya no llevaba orgullo ni miedo. Llevaba algo nuevo, responsabilidad. No, estoy bien, respondí. Solo he ido a dejar claro que esta casa es un hogar, no una opción de inversión. Adrián parpadeó. Papá, levantó la mano, buscando palabras. No pienso vender la casa, dijo al fin. Te lo juro, ni ahora ni cuando. Tragó saliva, ni después. Me acerqué. Apoyé mi mano en su brazo. No me debes juramentos. Me debes respeto. Bajó la cabeza. Te he fallado, lo sé. Sí, le dije. Me fallaste. Me hablaste como a un estorbo. Me dejaste sin luz como si fuera un perro viejo. Gastaste el dinero del recibo para ver series y sentirte importante. Y más de una vez hablaste de mí como si yo ya estuviera muerto. Cada frase cayó despacio. No eran gritos. Eran hechos. Adrián cerró los ojos. No replicó. No se defendió. Pero mírame, hijo, continué. Estoy aquí. Sigo aquí. Tú sabes lo que significa eso. Alzó la vista, con los ojos húmedos. Significa que no te rendiste conmigo, susurró. Negué con la cabeza. No, significa que yo sigo siendo tu padre. Eso le rompió. Lo vi temblar como un chaval. Y no me avergüenzo de decir que lo abracé. A mi edad los abrazos no se regalan. Se conceden. Fue un abrazo corto, limpio, sin palabras. Los días que siguieron fueron distintos. No espectaculares. Distintos. Adrián empezó a venir conmigo a las revisiones médicas, por si el médico dice algo raro y tú no lo oyes bien, me explicó con una sonrisa torcida. Se ofreció a encargarse de la compra del súper y de subir las botellas de agua. Empezó a poner la lavadora sin que yo se lo pidiera. Pequeñas cosas. Cosas importantes. Un sábado por la mañana bajamos juntos al trastero. Yo quería sacar una caja grande con herramientas viejas para ir separando lo que aún servía de lo que ya era chatarra. Entre destornilladores, rollos de cinta y alicates gastados, encontré una libreta. Era mía, de hace muchos años. Una libreta de tapas negras donde apuntaba los avisos de los vecinos. María, cuarto A, diferencial salta cuando enciende lavadora. Bar Manolo, fluorescente parpadea. Colegio Cervantes, patio sin luz 8 y 15 de la mañana. Urgencia, niños. Se la di a Adrián. Léela. La hojeó despacio. A medida que pasaba las páginas, yo veía cómo le cambiaba la cara. En cada hoja había números de teléfono, pequeñas notas, y al margen, en lápiz, lo que yo cobraba. Eran cantidades modestas. Muy modestas. ¿Esto era lo que ganabas?, preguntó casi en un susurro. Asentí. ¿Y así pagaste la casa? Así, respondí. Arreglando luces ajenas para que a ti nunca te faltara la tuya. No dijo nada más. Cerró la libreta con cuidado, como si fuera algo frágil. Y entonces entendí que había algo dentro de él que estaba colocándose en su sitio. Como cuando encuentras el cable correcto, de pronto, todo vuelve a encender. Un domingo al anochecer, salimos al balcón con 2 sillas. Él trajo 2 tazas. No cerveza, no copa. Café simple, como el de toda la vida. El cielo sobre Alcalá estaba enrojeciendo. Las ventanas del edificio de enfrente se iban encendiendo una a una. Fue un momento tonto, cotidiano. Precisamente por eso fue importante. Papá, dijo al cabo de un rato. ¿Alguna vez pensaste irte? Quiero decir, cuando te hablé así. Cuando te llamé inútil. Sí, contesté. Pensé en irme. Se removió en la silla. ¿Y por qué no lo hiciste? Miré el cielo un instante antes de responder. Porque esta es mi casa. Porque tu madre la soñó conmigo. Y porque yo no construí mi vida para que me la arrebataran. Adrián tragó saliva. ¿Y por qué?, añadí, dejando que la frase bajara suave, casi como una caricia. Porque un padre,
Cuando puede, no abandona al hijo, ni siquiera cuando el hijo apaga la luz. No lloró. Yo tampoco. A cierta edad, las lágrimas ya no bajan por los ojos. Se quedan dentro, templadas, alumbrando lo justo para seguir. Nos quedamos en silencio, escuchando el ruido lejano de los coches, el murmullo del vecindario, algún televisor mal sintonizado en otra vivienda. El barrio entero respiraba. Y yo también. Hoy, mientras escribo esto, la casa está tranquila. Adrián está en la cocina, lavando los platos de la cena. Puedo oír el agua y el roce de la esponja contra el fondo de la sartén. Lleva la radio puesta, bajita, como hacía su madre. Afuera ya es de noche. Alcalá se ha quedado envuelta en ese silencio que solo conocen las ciudades cuando se cansan de fingir que son importantes. Tengo la luz encendida en el salón. Una sola lámpara de mesa, amarilla, constante. No parpadea. Me miro las manos. Están gastadas, manchadas de años. Y sin embargo, firmes. He aprendido algo que quiero dejar aquí, por si algún día él encuentra estas palabras. La electricidad se paga cada mes. El respeto, cada día. La primera te la corta una compañía. La segunda te la corta el orgullo. Y he aprendido otra cosa más, quizá la última que me quedaba por aprender. Un hijo puede llamarte inútil, puede dejarte a oscuras, puede quitarte el calor, el agua, la radio. Pero si no consigue que te rindas a ti mismo, todavía no te ha apagado. Yo sigo aquí, con mi café, con mi silla junto a la ventana, con mi nombre aún mío. Y en esta casa, mi casa, la luz, la de verdad, seguirá encendida cuando amanezca. Dicen que, cuando uno envejece, las mañanas llegan antes que el sol. Ya no hace falta despertador, basta con el silencio. Y ese silencio, cuando es limpio, vale más que todas las palabras del mundo. Hoy me he levantado antes de las 6. He abierto la ventana del salón y he sentido el aire frío del amanecer en la cara. Alcalá todavía duerme. Solo se oyen los primeros pasos del barrendero y el rumor lejano del tren. El cielo tiene ese color indeciso que no es ni noche ni día. Es la hora en que los recuerdos pesan menos. He puesto el café. Ya no necesito azúcar. El amargor me recuerda que estoy vivo. En el reflejo de la ventana, me he visto con el pijama viejo, las manos manchadas de años y esa serenidad que llega solo después de haberlo perdido todo y haberlo recuperado sin pedirlo. Adrián todavía duerme. Trabaja mucho, pero ya no vive con prisa. Cuando vuelve del trabajo, deja el móvil en el pasillo, como quien deja un arma. En casa, dice, no hace falta conexión. Aquí la señal llega de otro modo. Suele bromear. Y tiene razón. La señal llega de otro modo. Hace unos días, mientras ordenábamos papeles viejos, encontramos la carta que Elena me escribió cuando Adrián nació. La había guardado entre los manuales de electricidad, dentro de un sobre amarillento. Querido Julián, decía, cuando Adrián crezca, enséñale a arreglar cosas, pero también a cuidar lo que no se arregla con las manos. Enséñale que un hogar no se mide en metros, sino en respeto. Y, si alguna vez se aleja, no corras tras él, espera con la luz encendida. Los hijos siempre encuentran el camino de vuelta cuando la casa no está a oscuras. Leí la carta en voz baja, con el temblor de quien abre una ventana al pasado. Adrián estaba a mi lado. No dijo nada, solo la dobló con cuidado y la metió en su cartera. Esto no se pierde, murmuró. Esto me lo quedo. A veces pienso en todo lo que pasó aquel año. Si alguien me lo contara ahora, pensaría que exagera. Que un hijo apague la luz de su padre parece una metáfora, no una historia real. Pero lo fue. Y esa oscuridad nos enseñó más que 1000 discursos. Yo aprendí que el orgullo, cuando se alimenta, ciega más que cualquier apagón. Y él aprendió que no hay corriente que valga si uno no sabe de dónde viene el voltaje. La reconciliación no llegó de golpe. Fue una lámpara que tardó en calentarse. Hubo días de distancia, de silencios torpes,
de conversaciones que parecían cables pelados a punto de chocar. Pero poco a poco, la corriente volvió a fluir. Ahora vivimos como dos hombres que se comprenden sin necesidad de explicarse. Nos hablamos poco, pero con verdad. Cuando compartimos una comida, no hay ruido, hay respeto. El otro día, Adrián trajo a casa a una chica nueva. Se llama Asterisco Nerea. No venía de una familia rica, ni hablaba de inversiones, ni llevaba perfume caro. Era sencilla. Me saludó con una sonrisa sincera. Al ver las herramientas que tengo colgadas en la pared del trastero, me preguntó, ¿todas son suyas? De mi padre y mías, le dije. Tiene más historia que yo. Ella rió. Adrián, en cambio, me miró con una mezcla de orgullo y ternura. Mi padre arregla cosas desde que tengo memoria, dijo. Incluso a las personas, cuando se rompen. No respondí. Pero esa frase me acompañó toda la noche. Nerea no sabía lo que había pasado entre nosotros, ni hacía falta. Bastaba con verla mirar a Adrián, con respeto, con afecto sereno. Cuando se fueron, cerré la puerta y respiré hondo. Por fin, mi hijo elegía luz, no brillo. Hace una semana, mientras barría el pasillo, Adrián me dijo algo curioso. He decidido quedarme aquí, papá. No me voy a mudar. ¿Seguro? Pensé que querías tener tu propio sitio. Ya lo tengo. Me giré y lo miré. En sus ojos no vi la impaciencia de antes, sino la claridad de quien ha encontrado su lugar. Entonces tendrás que aguantar mis manías, bromeé. Las tuyas y las de mamá, dijo, señalando su foto en la pared. Ella también sigue mandando aquí. Sonreímos, porque era verdad. Elena seguía mandando. En cada planta que crecía en el alféizar, en cada olor de guiso los domingos, en cada rincón donde aún quedaban risas suyas guardadas. Esta mañana he bajado al portal a revisar los contadores, como hacía cuando trabajaba. El presidente de la comunidad, un hombre nuevo que apenas me conoce, se ofreció a ayudarme. No hace falta, le dije. Estas cosas tienen su ritmo. Si uno las toca con prisa, se estropean. Al volver a casa, Adrián estaba fregando los platos. La radio sonaba bajito. He notado algo distinto. Un equilibrio. Como si el aire, por fin, pesara lo justo. He ido al salón, he encendido la lámpara de pie y me he sentado junto a la ventana. Afuera, el sol ya asomaba entre los tejados. En el cristal, he visto reflejado mi rostro. Detrás, el suyo, acercándose con 2 tazas de café. Hoy madrugaste más que yo, ha dicho. Los viejos dormimos poco, he respondido. Tenemos que vigilar que el mundo no se apague. Ha reído. Luego ha dejado la taza a mi lado, sin decir nada. Ha abierto la persiana del todo. La luz ha entrado con fuerza, llenando la habitación. Por un momento, no vi el salón. Vi mi vida. Vi los años de trabajo, los días de soledad, los cables pelados, las facturas, las noches sin electricidad, los silencios rotos, los abrazos que curan. Todo eso estaba ahí, flotando en el aire, iluminado. Papá, dijo entonces, ¿sabes qué es lo mejor de la luz? Dímelo tú, que nunca sabes cuánto la necesitabas hasta que se apaga. Le sonreí. Y cuando vuelve, ya no la das por hecha. Nos quedamos callados un rato, mirando cómo el sol se filtraba por la cortina. En la mesa, la bombilla seguía encendida, pero ya no hacía falta. La luz del día bastaba. He pensado en escribirle una carta, como hizo su madre conmigo. No para dar lecciones, sino para dejar constancia. Algo que diga, simplemente, hijo, si algún día te toca apagar una luz, hazlo solo para reparar, no para castigar. Recuerda que la oscuridad enseña, pero el respeto sostiene. Quizá la deje dentro del cuadro eléctrico, junto a mis herramientas, para que la encuentre cuando yo ya no esté. No quiero lágrimas, quiero continuidad. El reloj marca las 7. Afuera ya suenan los primeros pasos del barrio despertando. Yo termino el café,
Apago la lámpara y me quedo mirando el resplandor del sol entrando por el ventanal. El mundo sigue girando. La vida, también. Y esta casa, mi casa, nuestra casa, sigue encendida, con su luz quieta, humilde, suficiente. Porque aprendí algo que ahora entiendo del todo. La verdadera herencia no son los muros, ni los papeles, ni los muebles. Es la luz que uno deja encendida en el corazón de los que siguen. Y mientras Adrián abre la puerta para salir al trabajo, me despido con un gesto pequeño, sereno, como quien apaga un interruptor sabiendo que la corriente seguirá fluyendo. La puerta se cierra, el sol entra de lleno, y la casa, por fin, brilla. Papá, ¿necesitas algo antes de que me vaya? Esa frase, tan sencilla, todavía me sorprende. No por el contenido, sino por el tono. Ya no hay prisas, ni cansancio fingido, ni esa condescendencia que antes me dolía más que un insulto. Ahora suena como debe sonar un hijo cuando se dirige a su padre, con respeto. Este es el punto al que quería llegar. No a que me pidiera perdón, a que me hablara con dignidad. Han pasado meses desde aquella noche en la que me dejó sin luz llamándome inútil. Él cree que fue una discusión. Para mí fue una declaración. Ya no eres necesario. Eso es lo que escuché entonces. Y eso es lo que temí que fuese verdad. Porque esa es la mayor herida de un hombre mayor. No es el cuerpo que falla. No es la fuerza que se va. Es sentir que ya no te necesitan. Que has pasado de ser hogar a ser estorbo. Pero hoy, mientras Adrián se pone la chaqueta para irse a trabajar, sé que ya no estoy en ese lugar. Ahora antes de salir revisa el cuadro eléctrico, no por miedo a que salte, sino por costumbre aprendida. Apaga bien el gas. Me deja agua cerca del sillón. Me apunta la hora de su regreso en una nota encima de la mesa. No son gestos grandes, son gestos estables. Y la estabilidad, a mi edad, es amor. Yo no quiero que me cuide por pena. Eso no. No quiero ser un peso. Lo único que siempre quise, y que ahora tengo, es algo mucho más simple. Ser reconocido. Esta casa sigue siendo la misma. El piso en Alcalá de Henares, con las paredes que necesitan pintura, el suelo que cruje en el pasillo, la foto de su madre vigilándolo todo desde el aparador. Pero el ambiente ha cambiado. Ya no se oye tensión. No hay esa electricidad sucia que antes llenaba las habitaciones aunque las bombillas estuviesen encendidas. Ahora la luz es limpia. Se nota en las comidas. Ya no cenamos cada uno solo en su rincón. Comemos juntos. A veces callados, a veces recordando cosas pequeñas, como el día que el de niño intentó arreglar un enchufe con plastilina. Se ríe. Yo también. Su madre habría reído más. Se nota en el trato. Ya no me habla como quien ordena, sino como quien consulta. Me pregunta opinión sobre cosas que, si soy sincero, ya no entiendo del todo. Bancos, alquileres, decisiones del trabajo. Pero no importa. No es que necesite mi consejo. Es que me está diciendo, tu voz cuenta. Eso, hijo mío, es respeto. También se nota en él. Adrián ya no camina con el pecho hinchado. Camina con los hombros más sueltos, menos duros. Duerme mejor. Come mejor. Mira mejor. Ya no busca impresionar. Busca estar en paz. Y eso, para un hombre joven, es un logro mayor que cualquier ascenso. Lo veo cuando habla con los demás. Antes, en cuanto alguien nombraba la casa, decía el piso de mi padre, con un tono incómodo, como si quisiera separarse. Ahora dice nuestra casa. Ese nuestra, dicho sin pensarlo, es la verdadera reconciliación. Y yo, que tantas noches pasé despierto con la radio apagada, pensando si me había equivocado como padre, ahora puedo decirlo con calma. No perdí a mi hijo. Estaba desorientado, sí, ciego por soberbia, deslumbrado por un brillo que no alumbraba nada. Pero no estaba roto, solo estaba fuera de fase. La vida lo corrigió. No con castigos, ni con discursos, ni con lágrimas. Con oscuridad. La oscuridad le enseñó a valorar la luz. Por eso ahora,
Cuando lo oigo preguntar desde la puerta, ¿necesitas algo antes de que me vaya? Yo respondo lo de siempre. No, hijo. Vete tranquilo. Pero por dentro pienso otra cosa. Ya no necesito nada. Ya está todo encendido. Se cierra la puerta. Queda el silencio. Y en ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no hay rencor, ni miedo, ni esa sensación de estar de sobra. Solo queda la calma. Me llevo la taza de café al balcón. El amanecer está claro hoy. El barrio todavía está medio dormido, pero algunas ventanas ya tienen luz. Es una luz suave, doméstica, de las que no hacen ruido. Bebo despacio. Escucho el goteo de alguna persiana que sube, una radio lejana, un perro ladrando en el patio interior. Y pienso, no construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para que, incluso cuando yo no esté, esta casa siga amaneciendo así, con luz, con respeto y en paz.